Episodio 3. Grietas, ataque total. Lile Crackea se frotó la cara con una mano. Puede que el invierno hubiera enfriado la tierra a su alrededor, pero bajo su gruesa armadura y su gambesón de lana, sudaba a yeguas. Es imposible que estas sean las órdenes. Harry Strickland frunció el ceño. El acostumbrado gran capitán de la Compañía Dorada y comandante en jefe del ejército real no parecía tener ninguna expresión agradable en su carcaj. A Lile no le molestaba, pero su inflexible apego a las órdenes, por estúpidas que eran, sí. Lo están. Adornados con el sello de la mismísima mano. No era solo Lile quien tenía dificultades para conciliar las tácticas militares con las órdenes recibidas. Lord Crackea tiene razón, comandante, declaró Adam Marbrand. No tiene sentido que nos enfrentáramos a los Targaryen abiertamente. No mientras tengan 2 dragones. Uno de los dragones está herido y abandonado en Rocadragón, mientras que el otro es salvaje y no está atado al bastardo que monta. Aún así, algo no le olía bien a Lile. Ni siquiera podemos arriesgarnos contra un dragón que no se puede controlar. Nuestras fuerzas perecieron en los campos de fuego por el solo hecho de intentarlo. Las fuerzas Targaryen ya no están faltos de efectivos, señaló Leoleford en el mapa. Recibieron al menos 10.000 hombres de Dorne y el dominio, lo que nos impidió asegurar las otras compañías de mercenarios. Strickland bajó la mano. Mis capitanes y yo ya tenemos una estrategia para enfrentarnos a un dragón, y podemos ganar con números iguales. Si uno de mis hombres se enfrenta a cualquier salvaje o Dothraki, saldrá vencedor. Se puso el casco. Órdenes son órdenes. Avanzamos hacia el crepúsculo mientras cruzamos. Tras su partida, los señores de las tierras del oeste y de la corona murmuraron entre sí. Sigo sin gustarme esto, murmuró Loraid. Nuestra reina dio sus órdenes, replicó Gawain Sterling. Lile se acarició la barbilla. Hay otras reinas, y reyes. El hecho de que ninguno de los lores presentes se pronunciara en su contra era bastante revelador. Sin guardias. Sin consejeros, ni siquiera Missandei y Davos, 2 en quienes podía confiar su vida. Ni siquiera Ghost estaba presente. Jon estaba dispuesto a llegar a tantos extremos para asegurar la apariencia de soledad y privacidad. Normalmente, alguien así sería considerado paranoico. Pero Jon tenía enemigos por todas partes, y Sansa Stark no era una invitada cualquiera. Había esperado hasta el anochecer para finalmente llamarla a su tienda. Una pequeña sonrisa aún se dibujaba en su hermoso y correcto rostro. Jon, con la misma intensidad, quería abrazar a su hermana y estrangularla. Por su culpa estaba en el lío en el que estaba, pero estaba dispuesto a escucharla. Esperaba contra toda esperanza que ella pudiera ser redimida como pocos. La manada sobrevive. Sería mejor para ambos, hermana, si decidimos no mentirnos ni engañarnos el uno al otro, comenzó. Estoy de acuerdo. No pretendo mentirte, Aegon. Sansa lo miró con admiración. El rojo y el negro te sientan bien, su gracia hizo una reverencia medio en serio. Lo haría oficial y me arrodillaría ante el rey Aegon Targaryen, 6º de su nombre, pero veo que ya te has ganado la lealtad de los señores del norte. Sonrió con suficiencia. Estoy muy impresionada. Jon la miró como si hubiera tenido 2 cabezas. Si bien no le permitieron pasar mucho tiempo con ella durante su infancia y la hermosa norteña había sido un enigma guardado gracias al maldito Ramsay Bolton, la persona que tenía delante le era completamente desconocida. ¿Qué había hecho? ¿Qué quería? Estaba preparado para enfrentarse a una mujer que quería destruir a Dany para asegurar la independencia del norte, pero ya se enfrentaba a alguien completamente diferente. ¿Así que lo aceptas? La voz de Jon era monótona, inquisitiva. Arya huyó a desembarco del rey en cuanto se lo dije, Daenerys también, ahora que lo pienso. Me apartó de ella, exigiendo que continuara el linaje de la casa Targaryen. No era momento de andarse con rodeos. Frunciendo el ceño, Sansa se acercó para abrazarlo. Lo siento, Aegon. Se notaba cuánto la quería. Le dio un suave beso en la mejilla. Pero eres el rey según todos los derechos de sucesión, tanto por el derecho común como por el dorniense. En realidad, ella no tiene ninguna influencia en lo que decide hacer. Apretó los puños. Jon jamás le haría daño a su hermana, pero ella estaba a punto de pasarse de la raya. Dany estaba operando con información falsa sobre su esterilidad. Está embarazada de mi hijo. Tu sobrino o sobrina. Por primera vez esa noche, Sansa lo miró con sorpresa. No el miedo resignado que esperaba, sino algo más parecido a un regalo inesperado. ¿Acaso malinterpretó su intención?
Quizás él había asumido lo peor de su hermana, como Dany había asumido lo peor de toda su situación, pero eso no absolvía a Sansa de sus pecados. En lo más mínimo. Oh, Aegon. Aunque la presencia de Cersei y el ejército hostil en desembarco del rey lo oscurecía todo, Sansa finalmente confiaba en la victoria. Creía firmemente en su hermano, el rey, sabiendo que podía derrotar a Cersei y traer la paz a los 7 reinos. Lo abrazó de nuevo, un cálido abrazo con la única tercera persona viva en quien podía confiar. Me alegra mucho por ti. Un príncipe o princesa heredero para el reino. El comienzo de una nueva era. ¿Y Daenerys? Preguntó con voz áspera. ¿Y qué hay de ella? Las siguientes palabras le hicieron hervir la sangre. No tengo nada contra ella, hermano. Siempre y cuando sirva a su legítimo rey. Vayamos al grano, hermana. Jon la apartó, mirándola fijamente. ¿Les cuentan a Tyrion o a Varys sobre mi verdadera ascendencia? ¿Mi verdadero nombre? Sí. Ninguna vacilación. Todo tipo de orgullo. Sansa se parecía tanto a su madre en ese momento. Era asombroso. Tyrion vino a intentar convencerme de que confiara en la reina Daenerys y de que te dejara ir al sur. Le respondí que a un Stark nunca le iba bien en el sur, pero que tú no eras un Stark. Que perteneces allí tanto como a Invernalia. Pasando las manos por el pelo, una costumbre que él y Robb habían heredado de Ned Stark, y que a menudo lo castigaba durante su crisis de identidad, Jon no podía creer lo superficial que era Sansa al hablar de romper juramentos. No lo entiendo, Sansa. Todavía me cuesta lo mismo. Aprendiste de padre la importancia de los juramentos, y aún así decide romper uno hecho a la sombra del arciano con la facilidad con la que se parte una ramita. Ahora era el turno de Sansa de fulminarlo con la mirada. La mujer endurecida creada por el regreso de Cersei y Meñique, pero al mirarla a los ojos, Jon pudo ver más a la testaruda Catelyn Stark que a los otros dos. Nuestro padre era un buen hombre, Aegon, pero sus juramentos acabaron matándolo. Escuché historias en Desembarco del Rey sobre cómo él y Renly tuvieron la oportunidad de arrebatarle el trono a Cersei y Joffrey antes de la muerte de Robert. Pero no lo hizo. Su honor significaba que tenía que apoyar a Stannis, y ese hecho me condenó a una vida de los 7 infiernos. Sansa hervía de ira, mientras los recuerdos afloraban. Violada, casi violada, brutalizada, todo se debió a los juramentos, así que no me vengas con eso, Aegon. No me llamo Aegon. ¿Qué la hacía seguir llamándome así? De repente, lo recordó. Ay, Sansa. Te pareces tanto a tu madre. Así que admites abiertamente que un juramento tuyo no significa nada. ¿Qué consideras sagrado, Sansa? Familia. Tú, yo, Arya y Bran. Unidos por la sangre. Nuestro padre también nos enseñó eso. Que la manada sobrevive cuando los lobos solitarios se unen, y solo podemos confiar los unos en los otros. 3 lobos y un dragón lobo. Daenerys es parte de mi manada, Sansa. Tiene tanta sangre y familia como tú, Bran o Arya. Ella frunció el ceño. No me opongo a eso, pero ella quiere ser la reina. La verdadera reina. Eso es una mentira, y te arrebata tu derecho de nacimiento. Tembló de ira, y Jon se dio cuenta de que no estaba enfadada por sí misma, sino por él. Algo que Cersei y Meñique jamás harían, pero una emoción que había visto en Lady Stark en más de una ocasión. Te trataron como un bastardo toda tu vida, pero no lo eres. Sé que me perdonaste por ser un idiota contigo, pero ¿crees que puedo vivir conmigo misma si dejo que el resto del mundo te trate como yo? ¿Como mi madre? Sansa le dio un codazo en el pecho. Si lo haces, te espera otra cosa. Protegeré a esta manada con mi vida, y si Daenerys quiere estar en ella, tiene que reconocerte como el rey que eres. Nunca lo quise, Sansa. Jon se sentía cansado. Tan cansado. Estar entre el pueblo libre le había dado una muestra de la verdadera libertad. Una pequeña parte de él deseaba poder llevar a Dany, Fantasma y a su hijo a un viaje con Raegal y Drogon a un lugar libre. Ya no lo quiero. Y aún así, tomaste la iniciativa y te convertiste en el rey que naciste para ser, Aegon. Le devolvió la sonrisa, poniéndole una mano en el brazo. Estoy orgullosa de ti, hermano. Te has convertido en un gran líder. Daenerys es una gran líder. Puso los ojos en blanco. Los señores del norte jamás la habrían apoyado sola. Mirando el brasero, observó cómo las llamas danzaban y parpadeaban en su interior. Queremos la independencia, la merecíamos, después de todo lo que sufrimos. Y yo estaba dispuesta a luchar para que fueras rey en el norte, el lugar que supuestamente te corresponde. Sansa se giró entonces, mirándolo a los ojos. Pero entonces supe que eras Aegon Targaryen.
Un príncipe sureño al que nos honraría seguir. Uno al que serviré con orgullo como guardiana del norte. Jon se pellizcó el puente de la nariz. Nunca se permitieron ver a la Daenerys que yo vi. La reina que elegí. Sansa negó con la cabeza y suspiró. Es irrelevante ahora mismo. Eres el rey. Ya salió la noticia. Ladeó la cabeza con aire de complicidad. Sé que mentiste sobre casarte con ella. Una decisión inteligente si quieres evitar disputas de poder. Aegon, te has convertido en un gobernante astuto que ni padre ni Robb fueron. Abandonar juramentos tan absurdos para proclamar tu derecho de nacimiento o abandonar la guardia de la noche y... Su expresión se ensombreció. Nunca rompí mi juramento a la guardia de la noche. Sansa parpadeó. ¿Qué? No lo sabía. Nadie se lo había dicho, y Jon no se lo contó a nadie. Pero los votos son para toda la vida. Sin importarle, Jon dirigió sus manos a su túnica, desabrochándola rápidamente y quitándosela de los hombros. El eco del jadeo de dolor de Sansa resonó en la tienda, las lágrimas se formaron en sus ojos. Lo cerca que estuvo de perder a la única persona que podía protegerla sin siquiera saberlo. Casi idéntico a la única relación fraternal de Dany, más que romántica. Mi guardia terminó en cuanto me clavaron el cuchillo en el corazón. Una vez que Lady Melisandre me trajo de vuelta, fui absuelta de todos mis juramentos. Rodeándola con sus brazos, protectora, miró a Jon con ojos llorosos. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Jon extendió la mano para sujetarla por los hombros y tranquilizarla. No importa. Nada de eso importa. Lo único que importa es lo que hagamos, Sansa. Tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros actos. Traer a los salvajes al sur del muro me mató. Intentar convencer a Cersei del ejército de los muertos mató al hijo de Brandy. Y decirle a Tyrion que no cumpliera tu juramento casi mata de Daenerys, mata a nuestro hijo. Esa no era mi intención, ¿y por qué lo hiciste? Gritó. ¿Cómo pudiste romper tu juramento? Eres el verdadero rey. Un rey legítimo. Gritó. El bastardo de Invernalia, no un bastardo en absoluto. Sino Aegon Targaryen, el rey de los 7 reinos. Ese eres tú, Jon. Mi hermano, pero también un Targaryen. ¿Qué me importa un nombre? Jon descartó la idea con un gesto. Me convertí en Lord Comandante como un nieve. Tomé Invernalia como un nieve. Me declararon rey en el norte como un nieve. Yo y aún dolía. Conquisté el corazón de la persona más grande que he conocido siendo solo Jon Nieve. El bastardo de Invernalia. ¿Por qué debería ser otra persona? Sansa lo miró con incredulidad. Porque esto es lo que te mereces. Imagina no tener que cargar con un nombre bastardo. Ostentar el nombre más augusto de la historia de Poniente, y que por fin nada te detengan y arruine al gran hombre en el que te has convertido. ¿Por qué no lo ve? Después de toda la mierda que has pasado en tu vida, merecías que el mundo te viera como realmente eres. Jon se burló, negando con la cabeza. ¿Cómo qué? ¿Un Targaryen de nacimiento o el primo Targaryen de nacimiento de Sansa Stark? Una risita exasperada. Todavía te pareces mucho a tu madre, Sansa. Desea que deje de ser una mancha en tu buen nombre. Tambaleándose, Sansa sintió como si Jon le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo puedes decir eso? Le dio un fuerte golpe en el pecho. ¿Cómo pudiste decir eso, Jon? ¿Qué se supone que debo pensar? Jon apartó la mirada. Estudiando con Cersei y Meñique. Manipulando a todos con mezquindades, no estaba por encima de ellos fingir que les importaba solo para conseguir lo que querían, y lo hiciste a la perfección, ¿verdad? Le dolía agredir a su hermana así. Incluso cuando ella lo odiaba, siempre la había amado. Como amaba a toda su familia. Tengo que saberlo. Se giró, señalándola con un dedo acusador. Usando la táctica perfecta para separarnos a Daenerys y a mí. Para conseguir lo que siempre quisiste. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Todo lo que quería, Jon, era recuperar a mi familia. Estar a salvo y tener el control de mí misma, algo que Joffrey y Ram me arrebataron y... No podía pronunciar el nombre. No podía permitirse sentir ese dolor de nuevo. ¿Y la independencia era lo más lejos que estabas dispuesto a llegar? La independencia mantuvo al norte pobre, lo mantuvo hambriento. Empobrecido por las constantes invasiones que tuvimos que repeler. Invasiones que hicieron que la guerra de Robb en las tierras de los ríos pareciera una pelea de cosquillas. Hasta que tuviste tu derecho de nacimiento, era la única manera. Gritaba Sansa. La única manera de que estuviéramos a salvo. Para que la manada estuviera a salvo. Cersei, Ramsay. El mundo estaba decidido a hacernos daño.
Daenerys y sus dragones nos protegerían. Jon sabía que estaba cerca de sonsacarle los verdaderos sentimientos a su hermana. Sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. Dijiste que confiabas en mí, porque se ganó mi corazón a pesar de mi mierda y mi armadura bastarda. Vino a rescatarme al norte del muro, perdiendo a uno de sus dragones, a sus hijos, todo por mí. Solo quería un hogar y una familia, y moriría por defenderlos, pero nunca te permitiste confiar en ella. Ella no es de la familia, Jon. Jon, no Aegon. La estaba afectando. Tú, yo, Bran y Arya. Somos todo lo que tenemos el uno para el otro. Todos los demás nos traicionaron. Todos los que pensé que serían de la familia, más dispuestos a apoyarnos que la hija del hombre que mató a nuestro tío y abuelo. Joffrey se convirtió en un monstruo sádico. La tía Lisa casi me tira por la puerta lunar. Petyr me vendió a los Bolton. Theon quemó Invernalia hasta los cimientos y perdonaste a Theon, dijo Jon en voz baja. Daenerys no te hizo nada, mientras que Theon traicionó a nuestra familia, la verdadera causa de la muerte de Rickon. De la caída de Invernalia ante Ramsay, Roose Bolton se lo habría pensado 2 veces antes de traicionar a Robb si los hijos del hierro no hubieran tomado Invernalia. Y aún así lo perdonaste. ¿Por qué? Cerrando los ojos, Sansa pareció esforzarse por mantener la compostura. Conocía a Theon, no conocía a Daenerys, solo las historias, y Ramsay mató a Rickon. Sí, lo hizo. Pero podríamos haberlo salvado. Lo descartaste. Jon no culpaba a Sansa, pero el pensamiento siempre persistía. ¿Por qué Sansa descartaba tan rápidamente cualquier posibilidad de que Rickon sobreviviera? Si me hubieras hablado de los caballeros del valle, podríamos haberlo salvado. Ramsay habría encontrado la manera, Jon. Empezó a temblar. Lo sabía todo. Hacía sus jueguecitos con todos. Tú no lo conocías como yo, sorprenderlo como lo hicimos era la única manera. Jon finalmente la miró a los ojos. Confié en ti, pero tú no confiaste en mí. No con Daenerys, aunque la conocía mejor que tú. Sus ojos se abrieron de par en par. Sansa, dices que quieres expiar el trato que te dio tu madre, pero esta obsesión por los títulos y la sangre. Sintió que las lágrimas le picaban en los párpados. Volvían los recuerdos de su infancia. Al final, no importaba mientras tuviera una familia que me quisiera. Robb me veía como su hermano, Arya como su hermano. Padre me veía como su hijo. Daenerys, a ella nunca le importó que fuera un bastardo. Me amaba porque, a sus ojos, merecía ser amado. 7 infiernos, creo que se creía la única que no estaba a su altura, quién sabe por qué. La voz de Sansa se le quebró en la garganta y palideció. No tenía ni idea. El trono no significaba nada para mí. Lo único que siempre quise, bajo todos los muros y miedos, fue que una familia me viera como soy. Que me quisiera como soy. Mi hermano, hermanas y amado. Daenerys estaba tan asustada de su supuesta esterilidad, pero ahora tiene que lidiar con esta mierda. Sus ojos ardían. Todo porque creías que mi título era lo más importante. Igual que Lady Stark. Al descubrir finalmente la verdad, la presa se rompió. Su padre, Robb, Catelyn, Rickon, Theon y todos los que habían perdido, había experimentado la mayor agonía, pero nunca se permitió un duelo verdadero. Y ahora, la única persona que la hacía sentir segura, aunque fuera por un fugaz instante, en el patio del Castillo Negro, lo había traicionado. Lo había lastimado de la peor manera. Creía que le estaba haciendo el mayor de los favores para expiar las 2 décadas de viles calumnias, pero solo había seguido su ejemplo. E incluso ahora me sigue viendo como su hermana y dioses, ¿en qué me he convertido? Sansa solo podía imaginar a Meñique, el mismo hombre que la entregó a Ramsay Bolton, sonriendo con suficiencia al ver cómo su alumno se había convertido en el maestro. Las lágrimas fluían libremente, suaves sollozos brotaban de sus ojos. Años de fuerza destrozados por Jon. Probablemente la única persona capaz de hacerlo. Al oírla, al observarla, Jon no vio hacerse ni a Meñique, sino a la niña asustada que debía ser Sansa. Tengo mi respuesta. Secándose las lágrimas que le manchaban las mejillas, con los ojos rojos e hinchados, Sansa le estrechó la mano. Por favor, Jon. Soy tu hermana y te quiero. Yo, nunca quise hacerte daño. Su alma se desgarraba, un dolor indescriptible la dominaba. Jon suspiró. Era sincera. Si algo le había enseñado el último mes, era a leer la sinceridad. Una lección largamente esperada, pero que en su momento de mayor necesidad finalmente había aceptado. Las lágrimas le picaban en los ojos, el anhelo arraigado de tener una familia amorosa finalmente a su alcance.
Hermanos que lo amaran de verdad, amigos que lo apoyaran en todo, una amada que lo adorara, y un niño creciendo en su vientre en ese preciso instante. Una vida tan perfecta, pero por la maldición del destino, todo le había sido negado por la guerra y las puñaladas políticas. Una vida que solo deseaba abrazar con los brazos abiertos. Sansa, a lo lejos, un lobo aulló. Jon se tensó al instante. Fantasma. Reconocía a su compañero lobo Wargo en cualquier lugar, algo con lo que contaba. Con el rostro endurecido, metió la mano discretamente en una bolsa de su cinturón. Hermana, no puedo confiar en ti. Traicionaste a mi esposa y mi confianza sin remedio. No eres más que una quebrantadora de juramentos. La sirvienta de Meñique. Un peón de Cersei. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de agonía. Jon, no. La destrozaba ser odiada por la única persona que realmente la había salvado de Ramsay y del infierno en el que se había convertido su vida desde que partió a desembarco del rey. Su protector, que ahora la despreciaba, y Sansa sabía que era culpa suya. Por favor, déjame demostrarte mi confianza. Entrecerrando los ojos, Jon le agarró ambas manos y se abalanzó sobre ella para darle un beso fraternal en la frente. Sé que deseas el trono, hermana. Soltándola para acariciar sus mejillas. Me rompiste el corazón. Rompiendo la conexión íntima. Me rompiste el corazón, Sansa. Dándose la vuelta, Jon esperó en su mesa a que Sansa se fuera. Respiró hondo para calmarse, esperando que el gesto satisficiera las miradas indiscretas, y que el objeto que dejó en manos de Sansa podría resolver dos de sus mayores problemas. Quiero confiar en ti, Sansa. Quiero que la manada sobreviva. No te conviertas en mi enemigo. Jon nunca creyó que pudiera traicionar a su familia. Era simplemente imposible para él. Todo se estaba desmoronando. Simplemente todo. Envuelto en una capa marrón de lana, Lord Varys se deslizaba suavemente por el campamento. Aprovechando la deserción y el silencio. Era miembro del consejo privado y, por lo tanto, conocía todos los horarios de patrulla. Sus ojos rojizos estaban siempre abiertos, pero de vez en cuando miraba al cielo. Admiraba las estrellas incrustadas en el firmamento. Se preguntaba cómo todos sus planes amenazaban con estrellarse contra los bajíos. La mente de Varys repasaba una y otra vez el crepitar del fuego, los cánticos rítmicos del hechicero arrojando su virilidad al brasero. Las palabras que el fuego le decía. Eran tan claras como la luna llena sobre ellos. Poniente y una llamada que lo trajo a la augusta tierra, que impulsó al eunuco a la posición de mayor poder, junto al mismísimo rey Aerys Targaryen. Y que lo había mantenido a flote durante otros 4 monarcas, todos los cuales dependían de sus servicios como un pez necesita agua. Varys, que no era un guerrero, traficaba con secretos. Valían su peso en oro, pero los secretos le trajeron contacto con el reino. Aquellos a quienes usó para obtenerlos le inculcaron su difícil situación y sus deseos. En esta vida, Varys había llegado a una conclusión. Una que explicaba las palabras en las llamas, era su deber salvar a los gobernantes de Poniente de sí mismos, y salvar al reino de sus gobernantes si era necesario. Décadas de manipulación y astucia animal lo habían llevado a Daenerys Targaryen, y a Aegon Targaryen, o Jon Nieve. Luchó por ellos, luchó por sus intereses y sus reivindicaciones, solo para encontrarse con los mismos monstruos de los que buscaba protegerse. Acechando entre las sombras, Varys volvía una y otra vez a su repetido fracaso. Todas sus posibilidades de encontrar al rey adecuado para el reino habían fracasado. Cada posible gobernante moría, se descubría como un fraude o sucumbía a los demonios internos que Varys tanto odiaba. Con Aegon como una causa perdida, se vio obligado a buscar una nueva solución. Una que podría destrozar el reino, o incluso destrozarlo a él mismo, pero era un riesgo que el maestro de los susurradores estaba dispuesto a correr. Estaba donde su pajarito le había dicho que debía estar, con el ánimo que su pajarito le había dicho que tendría. Volvía de los aposentos del rey, donde se habían sentado a hablar de su lealtad hasta bien entrada la noche. La niña no sabía de antemano de qué se trataba su conversación, pero la frialdad se había intensificado claramente. Sansa Stark había sido perdonada, pero no se le había permitido volver al círculo íntimo de Aegon Targaryen. Favorecida, pero no favorecida. Poderosa, pero sin conexión. Una posición que él se alegraba de aprovechar. A punto de entrar en su tienda, Sansa vislumbró la figura corpulenta que se acercaba. Una capucha se retiró para revelar a Varys. Señora Sansa, ¿podemos hablar en privado? Armándose de valor, Sansa asintió. Abrió la puerta de la tienda para dejar entrar al maestro de los susurradores.
Cerrando la puerta de la tienda, Sansa mantuvo la voz baja. Más vale prevenir que curar, sobre todo con Lady Brienne o Ser Podrick en sus aposentos. Presiento que sé lo que desea, Lord Varys. Y creo que podemos llegar a un acuerdo mutuo. Su voz era fría e impasible como la gélida tierra que la vio nacer, pero tras ella se escondía un matiz de ambición. De ansia de poder y control. Esas personas no eran prioritarias para Varys, pero con todas las mejores opciones muertas o imposibles, al menos esa lujuria podía ser manipulada. ¿Y qué crees que deseo? Sansa no dudó. Paz. Estabilidad. Un gobernante que se preocupa por el reino lo suficiente como para mantener una actitud benigna y con una ambición limitada. Arqueó una ceja. Heredaste tu cerebro de tu madre, no de tu padre. Aunque Ned Stark era un buen hombre, no jugaba bien el Juego de Tronos. Me alegra verte como alguien que no cometerá sus errores. Podría hacerlo bien. Es decir, si Varys tenía razón sobre lo que le pediría. ¿Y si me ayudas, qué me pedirás? Quiero ser reina. Sí, tal como lo esperaba. Varys sonrió, celebrando en silencio el comienzo de una relación muy beneficiosa. En su alegría, se perdió el momento en que Lady Stark dejó caer un trozo de papel en el brasero. Atrás. Con el látigo restallando en el aire, el teniente Capa Dorada lo desató con saña contra la multitud. Un hombre mayor cayó al suelo, con la piel de los hombros desgarrada por los latigazos. No contuvo a la multitud. Cuerpos desesperados acudieron rápidamente a ocupar el lugar del hombre, con las manos extendidas con un hambre visceral. Atrás, maldita sea. Donde el látigo no funcionaba, las órdenes no funcionaban. Queremos nuestra comida. Gritó un hombre más joven, casi en los huesos. Un hombre calvo, vestido de rojo dorado Lannister, visiblemente abatido, leyó un libro de cuentas. Vayan a la cocina común designada para las 2 comidas diarias a la hora indicada y toda la comida de ahí está podrida. Gritó una mujer, sosteniendo a un bebé que lloraba. No puedo darle comida podrida a mi bebé. La mitad de mi familia ya ha muerto, mi señor, suplicó un simple trabajador. Vestido con pantalones y overoles de herrero, estaba en mejor situación que los demás. El hecho de que incluso él mendigara daba fe del lamentable estado de la población de Desembarco del Rey. Por favor. La reina Margaery se aseguró de que las reservas de alimentos estuvieran llenas, el oficial parecía simpatizar con la multitud, pero poco podía hacer. Todos los graneros están destinados a sostener el esfuerzo bélico contra la escoria Targaryen y eso pareció despertar la furia de la multitud. Mierda. Joder, Cersei come, joder. Bebe vino mientras se folla a su hermano. Vi su coño. Solo su hermano se lo follaría. Hermano de mierda. Puta. Reina León chupapollas. Un adolescente sarcástico se quedó con la mandíbula a punto de crujir cuando un Capa Dorada le dio un puñetazo en la boca. Ni se te ocurra hablar así de tu reina. Gritó el teniente. Su armadura de malla le sentaba de maravilla. La guardia de la ciudad de Desembarco del Rey estaba abierta a todos los reclutas dispuestos a luchar por la reina Cersei de la casa Lannister, y comían bien. Desenvainando su espada, todo su mando desenvainaba las espadas o apuntaba con las lanzas. Aunque había funcionado muchas veces en el pasado, esta vez los Capas Doradas fueron recibidos solo con carcajadas. ¿Qué vas a hacer, cara de idiota? Se burló el herrero. ¿Volarme con fuego salvaje? La reina ya lo hizo, y a la querida reina Margaery también. Recuerde a la reina Margaery. Abajo el hermano cabrón. La reina dragón alimenta a su gente. La sola mención del título de Daenerys avivó la ira de los Capas Doradas. ¿Quién dijo eso? Encontraré a ese hombre y lo destriparé como a un pez. Una amenaza vana que cayó en oídos sordos. Oídos desafiantes. Salve, reina dragón. Que ella reine por mucho tiempo. 7. Salven a la reina dragón y al rey lobo. Todos los gritos se transformaron en una muestra de apoyo a Daenerys y Jon. Reina dragón. Rey lobo. Reina dragón. Rey lobo. 2 niños escuálidos salieron disparados de entre la multitud, lanzando trozos de estiércol de vaca directamente al oficial real y al comandante de los Capas Doradas. Un golpe casi lo hace caer al suelo. El burócrata Weasley sonrió con afectación y desapareció por la parte trasera del almacén. El teniente, mientras tanto, se puso rojo como un tomate maduro. Agarró a un niño por la nuca y lo decapitó de un golpe de espada. Con los ojos y la boca abiertos, su cabeza rodó sobre el adoquín sucio. Alguien más. Siseó, con la espada chorreando sangre. Joder.
murmuró el hombre de la cicatriz, dándoles un manotazo en los hombros a sus dos compañeros que observaban la escena desde una posada al otro lado de la calle. Esto se va a poner feo. De repente, el padre del niño, angustiado, se abalanzó sobre el capa dorada. Con una piedra en la mano, la azotó repetidamente contra el rostro del teniente, dejándolo reducido a una masa sangrienta de cerebro y hueso, mientras una lanza lo atravesaba. Más piedras comenzaron a lanzarse contra los demás capas doradas que custodiaban el almacén de alimentos, y la multitud se abalanzó en una masa enfurecida. Los ballesteros ya empezaban a disparar saetas contra el terreno, derramando sangre por el suelo. El hombre de la cicatriz ya había tenido suficiente. «Nos vamos, ya». Sus compañeros no se quejaron de la acción. Apartando a empujones a la gente que gritaba y vitoreaba, el hombre de la cicatriz atravesó la pared de la posada. Sus corpulentos hombros rompieron fácilmente la madera contrachapada barata que separaba el establecimiento del sucio callejón que ofrecía una salida segura. Como si en algún lugar de desembarco del rey hubiera algún lugar seguro. Si pasaron minutos u horas, ninguno de los tres tenía ni idea. Demasiados pasillos manchados de orina, rincones oscuros que apestaban a mierda y casas abandonadas en las que se colaban, muchas con los cadáveres demacrados de quienes cayeron víctimas de la hambruna que azotaba la ciudad. La chica encontró a su compañero, lleno de cicatrices, observando a cada una de estas víctimas con una sensación de culpa. La desconcertaba, pero con cada pisotón de docenas de botas que indicaba más refuerzos de los capas doradas hacia los distritos en disturbios, se vio obligada a apartar esos pensamientos de su mente. Finalmente, la inmensa mole del Pozo del Dragón apareció a la vista, y con ella, la seguridad. Un rincón arenoso que probablemente albergó al séquito de numerosos señores dragón Targaryen ofrecía un lugar tranquilo y apacible donde pasar la noche. Ningún residente de la capital lo visitaba con frecuencia. Se consideraba maldito desde la danza de los dragones. Se decía que Robert Baratheon lo había visitado una vez para regodearse, y la semana siguiente, su primogénito con Cersei nació muerto. Su único hijo con Cersei. Joder, estuvo cerca, suspiró Henry, comprobando el pequeño martillo que llevaba colgado del cinturón. A lo lejos, el sol poniente se veía empañado por una humareda negra y grasienta, y el sonido de gritos y acero entrechocando llenaba el aire. La ciudad está en el filo de la navaja, siseó Arya, frotándose las ampollas de los pies. Demasiadas bocas, muy poca comida, y una leona cabrona que se niega a saltar a la bahía de aguas negras. Sandor Clegane escupió al suelo. Ahora sé de dónde lo sacó ese cabrón de Joffrey. Daenerys y Jon están recibiendo un apoyo enorme, incluso con todas las tonterías que Cersei les ha estado dando en lugar de comida. Solo los dioses sabían cuántos carteles habían encontrado. Folletos impresos de un demonio monstruoso sobre un dragón y un esqueleto de hielo con un lobo guardo quemando vivos a inocentes. Muchos habitantes del lecho de pulgas los usaban como papel higiénico. Me alegra la vida de la gente. Que le jodan a la gente. Sacó el odre de su mochila. Los trabajos esporádicos que hacían en la ciudad siempre los abastecían. El perro era fuerte, Arya era rápida y Gendry era un herrero excepcional. Deberías haberte ido a las malditas tierras de la tormenta, Lord Baratheon. El perro rió. Eres un señor. Y cuando te des cuenta, seré el maldito diablillo. Vete a la mierda, Sandor replicó Henry. Tiene razón, ¿sabes? Arya fulminó con la mirada al legítimo señor de Bastión de Tormentas. Deberías estar reclamando las tierras de la tormenta para ti, no andando por ahí conmigo y este cabrón. Sandor resopló y bebió a sorbos. Cada vez que pienso que no eres estúpido, te comportas como un maldito idiota. Henry le sonrió, una sonrisa que hizo que a Arya se le doblaran las rodillas. Aunque nunca lo demostraría, te lo dije, Arry. No me separaré de tu lado hasta que aceptes mi propuesta. No soy una dama, repitió, aunque cada vez que lo hacía su determinación se debilitaba. El bastardo Baratheon negó con la cabeza. Nunca querría que fueras nadie más que tú mismo, solo quédate a mi lado mientras haces lo que quieras. Arya le dio un puñetazo en el hombro. Cállate. Sus palabras eran dulces, pero no quería pensar en ello. Ahora no. Espero que el humo no llegue hasta aquí. Que le jodan a desembarco del rey, murmuró el perro, sin dejar de beber. Encogiéndose de hombros, Gendry tomó su propio trago de vino. No puedo discrepar. Cerrando los ojos, Arya regresó al único mundo que conocía. Cersei, Qyburn, la montaña, Euron Greyjoy y Cersei, Qyburn, la montaña, Euron Greyjoy, Cersei. Line. Así que de verdad le rompió la nariz a Lord Glover.
Tyrion miró a Davos con incredulidad, con el rostro recién afeitado. Davos rió, aún recordando el momento. Sí, fue maravilloso. Los dos caminaron por la parte del campamento de los Inmaculados, que, intencionadamente, se unía a la del pueblo libre para rodear la tienda de su gracia. Ambas fuerzas morirían literalmente por el rey. El muchacho se regresó cada día más listo y astuto, llenando a Davos de un orgullo casi paternal. Quería darle una paliza a ese cabrón desde que se negó a apoyar a Jon y Sansa antes de la batalla de los bastardos, aunque era apropiado que el rey lo hiciera. Tyrion rió entre dientes. Sí, ojalá hubiera estado allí para verlo. Tenías cosas más importantes que hacer, Lord Tyrion. ¿Lord Riker nos envía sus tropas? El imp se encogió de hombros. Quiere apoyar a los Targaryen, pero no a menos que crucemos el río oscuro y dejemos a Valle Oscuro tras las líneas. Intentando tenerlo todo. Recientemente, el ex-mano había recibido suficientes patadas en el trasero de Missandei. Se afeitó la barba y se embarcó en una visita relámpago a los señores de las tierras de la corona. Todos deseaban abandonar a Cersei, pero salvo la casa Velaryon y la casa Massey, profesaban lo que en realidad era neutralidad. Todos y apoyarían un aterrizaje a desembarco del rey, pero nada más. Ambos concejales estaban cerca de la tienda del rey. Bueno, parece que tenemos todas las tropas que podemos tener, susurró Davos. Valar Morghulis. ¿De verdad lo encontraste? Abriendo la puerta de la tienda, los dos interrumpieron a Jon y Sansa en medio de la conversación. Sí, justo donde Bran nos dijo que estaría. Su voz susurró, indicando claramente que no creían que los molestaran por el momento. La dama de Invernalia miró al rey, vestido con cueros norteños funcionales y con el cabello recogido, pero con el sello Targaryen en el pecho. ¿Seguro que no quieres sí? No me corresponde usarla. Tengo la mía y Tyrion se aclaró la garganta antes de Davos, anunciando con retraso su llegada. Los dos hermanos y primos y hermanos se separaron de un salto. Ella con la cabeza gacha y Jon con los ojos abiertos. Saludos, Lord Tyrion. Señor Mano. ¿Un poco temprano? Tyrion se encogió de hombros, decidiendo no mencionar la conversación. Las relaciones entre el rey y su hermana habían estado frías desde su llegada y los rumores apuntaban a una pelea explosiva. El hecho de que estuvieran conversando íntimamente, no iba a juzgar. Ya no después de sus fracasos. No teníamos nada mejor que hacer, y el vino de aquí es mucho mejor que el orín de caballo. Davos rió entre dientes. Te dije que probaras la cerveza. Eso es pis de caballo aguado. Los cuatro sonrieron, disfrutando de las bromas. La anunciada llegada de los demás lores y miembros del consejo interrumpió la diversión. Al verlos entrar, Jon, sinceramente, solo apreciaba de verdad a Missandei, Gusano Gris, Lyanna Mormont y Edric Dayne. Los demás eran aburridos como Edmure Tully, escaladores de fuerza como Baelor Hightower, gusanos como Robert Glover, o Lord Varys. Su maestro de susurros le ofreció una amplia sonrisa, con un brillo apreciativo en los ojos. Jon confiaba aún menos en él. Bien, ¿comenzamos? Preguntó Davos. Como mano del rey, tenía derecho a hablar, y él, Jon y Tyrion habían decidido que, para los señores de la tormenta recién llegados y los 2000 hombres que traían, lo mejor sería que él tomara la iniciativa. Arry Strickland se pone en marcha, despacio, pero avanza. Estará en el crepúsculo mañana. Jon frunció los labios, frunciendo el ceño mientras cada comandante de combate organizaba sus fuerzas en el mapa. Gusano Gris para los Inmaculados, Rocaro para los Dothraki, Tormund para el pueblo libre, Jon Royce para el valle, Larenceor Nuot para el norte, Edmure Tully para las tierras de los ríos, Edric Dayne para los dormienses, Baelor Hightower para el dominio y Arstan Selmy para los tormenteros. ¿Cuántos tenemos? No es suficiente, murmuró Larenceor Nuot, bastardo legítimo y líder del brazo de caballería de Jon en la batalla de los bastardos. Desde entonces se había distinguido al tomar el mando total de un tercio del ejército Targaryen. 35.000 infantes, 7.000 jinetes. Strickland nos supera en número por unos 6.000, según los exploradores de los Red. Es imposible que la Compañía Dorada sea tan grande, burló Edric Dayne. Cersei perdió cerca de un tercio de sus hombres en el Camino de Oro, así que quedan 20.000 de la Compañía Dorada y 12.000 occidentales de varias casas. Se especuló desenfrenadamente sobre la procedencia de los 10.000 restantes. Señores de las tierras de la corona incumpliendo, acusó Manfred Trank, mirando fijamente a Urane Batters, el tío bastardo del menor de edad Lord Velaryon.
Eso es una calumnia, Lord Trant, susurró el único señor de las tierras de la corona presente. Una mano golpea la mesa. Basta. Gritó Jon, haciendo que todos se callaran. Preguntémosle al mismísimo explorador. Ouland Reed se aclaró la garganta. Mis hombres avistaron, además de los elefantes de la Compañía Dorada, más estandartes de mercenarios. Cersei debió de contratar a todos los mercenarios de las ciudades libres para enfrentarse a nosotros, sobre todo a la caballería. Gruñidos y comentarios sarcásticos llenaron la tienda. Una reina de Poniente que usa un ejército mayoritariamente extranjero de mercados para mantener el poder, siseó Baelor Tower. ¡Qué vergüenza! Lo único que le queda a Cersei es una férrea voluntad de victoria y oro, reflexionó Tyrion. Los mercenarios, encajan perfectamente. Los hombres de nuestra reina la siguieron por ella, no por dinero, afirmó Lord Royce, golpeándose el pecho y recibiendo asentimientos y murmullos de asentimiento de toda la mesa. Jon miró a Missandei con una mirada fugaz y acercándose mientras ella le dedicaba una leve sonrisa. La unidad entre él y Daenerys finalmente se estaba logrando. La diferencia de tamaño es grande, pero no insalvable. Debemos cruzar el río y destruirlos. Nadie podría decir que su rey carecía de la audacia de Aegon el Conquistador o Daemon Fuego Oscuro. El río es demasiado ancho para cruzarlo por cualquier otro lugar cercano, salvo por este puente, señaló Lord Daine. Tendremos que abrirnos paso a la fuerza y luchar contra Strickland, lo que garantiza nuestra derrota a menos que su gracia use su dragón. Jon negó con la cabeza, manteniendo apartada la figura de Raegal. Considerando lo ocurrido en Rocadragón, no quiero arriesgarme a que se meta en un nido pesado y completamente defendido. Nuestros dragones son poderosos, pero también invaluables. Todo estaba en sus manos, eso era seguro. Si bien muchos de estos hombres eran valientes guerreros y comandantes fuertes, carecían de agudeza. Carecían de visión, de la chispa que distinguía a un comandante común de uno grande. Rhaegar Targaryen había sido diferente, Robb Stark había sido diferente, y ahora Aegon VI Targaryen sería diferente. Con la mirada perdida en las líneas y garabatos del mapa, las piezas encajaron de repente en la cabeza de Jon. Allí. Los ojos siguieron rápidamente la mano extendida del rey, revelando una pequeña isla ribereña que dividía el anochecer a más de 50 kilómetros del campo de batalla. Señor Aurane, háblame de esta isla. Siendo la única persona de las tierras de la corona aquí, Aurane Batters esperaba que la consultaran sobre geografía. Island Marsh, su gracia. Está cubierta de árboles y tiene pantanos profundos en la bifurcación sur, mientras que la bifurcación norte es solo un poco más estrecha que el resto del río. Muchos lugareños creen que es una reliquia sagrada de los dioses antiguos, así que no la tocan. Supongo que a los dioses antiguos no les importaría que el portador de luz se entrometiera. Jon se permitió una sonrisa pícara. El Targaryen que llevaba dentro. Todos los hombres y mujeres de la tienda permanecieron en silencio, esperando lo que su rey diría. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Y otra pancarta, susurró Adam Marbrand. Esta es de la casa Unter. Entonces todas las casas del valle están junto al puente, respondió Arry Strickland. Bien, nos enfrentamos a su ejército. Lyle Crackhead frunció el ceño. Los señores y capitanes de la Compañía Dorada estaban en lo alto de un acantilado con vistas a la llanura aluvial del crepúsculo. La luz del sol brillaba con fuerza sobre sus hombres, que se encontraban muy cerca, por no mencionar el vasto grupo de fuerzas al norte del río. No veo a los Dothraki, ni a los Inmaculados, ni a los norteños, por cierto. PFFT, se burló Balak el Negro, el comandante de los arqueros. Los ponientes nunca van a la batalla sin caballeros fornidos, bramó con su acento de las islas del verano. Están desnudos sin hombres con armadura de hierro. Además, esos soldados esclavos y señores de la caballería probablemente quedaron lisiados en el norte luchando contra lo que sea que el maldito Stark bastardo estaba tramando. No me preocupa. Ese bastardo no ha sido visto, advirtió Leolecer. Vi a Sansa Stark, respondió Strickland. No estaría en ningún lado sin su hermana. Ella es la mente maestra del grupo, según la reina. Si el optimismo de la Compañía Dorada irritaba a los occidentales, la arrogancia de los demás mercenarios los enfurecía. Los hombres de Royce han hecho fintas frecuentes durante la última mañana cada pocas horas, ladró el príncipe andrajoso, comandante de la Compañía Viento Azotado. Obviamente están probando nuestras debilidades, buscando un lugar cerca del puente para cruzar. Y nuestros exploradores no han encontrado ninguna señal de otras fuerzas en kilómetros a la redonda. Strickland se dio una palmada en el muslo.
Créeme, ese cabrón es demasiado estúpido para dar pelea fuera de aquí. A decenas de kilómetros de distancia, el panorama era muy distinto. Las aguas que rodeaban la isla de Antmarsh eran un hervidero de actividad. Los caballos relinchaban y gemían mientras los Dothraki y los dormienses los guiaban hacia el río para cruzarlo a nado. Los jinetes, aferrados a pieles de oveja tejidas y llenas de heno, flotaban sobre la corriente, empapados por las gélidas aguas, pero impulsados siempre por su propia disciplina y determinación. Con la promesa de una batalla victoriosa que cantarían a las generaciones venideras durante siglos. En la orilla del río, Larenceor Nuod mantenía una estrecha formación entre sus norteños y el pueblo libre. Señores, jefes de clan y caballeros se mezclaban con los hombres, manteniéndolos a raya y evitando que estallaran muchas peleas entre los excitables y bulliciosos guerreros. Cada uno esperaba su turno para ocupar una posición en los barcos que se aproximaban. Se utilizaba todo, desde pequeños botes de remos hasta transbordadores de carga que remontaban el río desde el Valle Oscuro. La casa Riquer estaba ansiosa por prestar su ayuda de cualquier manera que no implicara el envío de tropas. Los comandantes Targaryen utilizaban la larga y estrecha extensión de la marisma de la mano para ocultar sus movimientos a los curiosos. No es que Ouland Reed y sus exploradores Cranogmen permitieran que hubiera curiosos a menos de una milla del lugar. Cada hora traía miles de banderizos a la isla ribereña. Fuerzas que desaparecían entre los árboles en cuanto desembarcaban en la orilla fangosa. Reorganizadas bajo los auspicios de Davos Eaward, mano del rey. Los habitantes de las tierras de las tormentas ya estaban cerca de la formación, con Brienne de Tarth a la cabeza entre sus compatriotas una vez más. Con el generoso honor de liderar a los hombres de Tarth en la batalla otorgado por Sansa Stark, en cuestión de momentos daría la orden de vadear las marismas hacia la orilla sur. Los Inmaculados mantenían la vanguardia, tras haber sido trasladados a Antmarsh durante la noche. Con solo la mitad de sus efectivos tras marchar a Invernalia, las hileras de armaduras de cuero y los bosques de lanzas aún ofrecían un espectáculo aterrador. El comandante Gusano Gris seguía caminando por la orilla, exhortando a las fuerzas aún sumergidas hasta la cintura en las turbias aguas del pantano a acelerar el paso. Si por algún desastre llegaba la caballería de la Compañía Dorada, el nido de Inmaculados sería lo único que les impediría aniquilar al ejército Targaryen antes siquiera de que formara para la batalla. Y por último, la figura solitaria a caballo. El mismísimo rey, Aegon, sexto de su nombre. El fiel lobo Wargo descansaba a la sombra a su lado. Ataviado con la armadura de la casa Targaryen y una gorguera blasonada con los lobos Wargos de la casa de su madre, observaba en silencio el avance del ejército. Medía su confianza en la fresca brisa del invierno austral. A lo lejos, sentía la presencia de su fiel dragón, planeando alto en las nubes. Mantente fuerte, padre, parecía decirle Raegal. Su vínculo era fuerte e inquebrantable. Recuerda, eres un dragón. Sé un dragón. Te amo. No era la primera vez ese día 7 infiernos, ese minuto que Jon no pensaba en Daenerys. No pensaba en el bebé que crecía en su interior. La familia que ahora tenía, que traería fuego y sangre sobre los vientos del invierno a cualquiera que les hiciera daño. La ira lo invadió, un fuego de dragón ardiente. La Compañía Dorada se interponía en su camino, impidiéndole acercarse a su amada, y serían destruidos si él se oponía. Deja que los dados vuelen alto. ¿Les gustaría escuchar otra, mis queridos? Los bebés que anidaban en su vientre eran demasiado pequeños para moverse. Para darle el aleteo de vida que anunciaba el medio punto hasta su nacimiento. Pero la reina dragón sabía, al igual que con sus hermanos escamosos, que eran fuertes. Sangre de dragón y lobo, igual que su padre, Jon. Aparte del terror de los interrogatorios, aunque Cersei no había bajado en días, el silencio reinaba. Horas y horas, días y días de soledad, interrumpida solo por las entregas de comida. Daenerys tuvo mucho tiempo para pensar. Para planear y conspirar sobre cómo decidiría tras la derrota de Cersei. Sobre cómo recibiría a su amado cuando finalmente se reunieran. Y para hablar con sus pequeños dragones. Para contarles historias de su casa, de los grandes señores dragón de antaño. Pero Daenerys podía ver que lo que más deseaban eran historias de Jon. De su verdadero sol y estrellas, y de sus aventuras, las mismas que le contaría en la cama de bordo del barco. Sonriendo, pensando en esos maravillosos recuerdos que le trajeron el regalo de sus bebés, Dany habló con su suave voz. Hace muchos años, había un joven dragón. Se crió en el norte, entre los lobos que eran su amado pariente. Toda su vida, deseó ser alguien que trajera paz al reino de los hombres.
El dragón decidió unirse a la Guardia de la Noche, una hermandad de guerreros dedicada a proteger a todos los seres vivos de Poniente. Una lágrima rodó por sus mejillas al imaginar a Jon al norte del muro. Solo, sin nadie que lo abrazara, lo besara o lo amara. Un Targaryen solo en el mundo es algo terrible. Habían estado solos al mismo tiempo. Luchando por vivir al mismo tiempo, y sin embargo, algo ya fuera el destino o los dioses los unió. Cuando vuelva a estar entre sus brazos, nunca lo soltaré. Le diré que sí. Esto lo juró Daenerys por todas las deidades que conocía. El muro del norte, la estructura más grande jamás construida por el hombre, era gélido. Un frío tan intenso que se filtraba por la ropa. Pero aún así, el dragón resistió. Luchando contra monstruos nunca antes vistos. Librando una gran batalla contra los salvajes. El dragón era tan hábil, tan experto en el arte de la guerra, que derrotó incluso a un gran magnar de los Zen en combate singular. Daenerys se frotó el vientre, deseando un hijo que se pareciera a Jon. Que pudiera luchar como el rey Targaryen que sería. Esperando una hija fuerte e inteligente, hábil para gobernar, pero que no dudara en ponerse los pantalones y luchar contra su hermano. Oh mis pequeños dragones, os amo tanto. El dragón se desesperaba cada día. Lloraba su soledad cada día, pero seguía adelante. Puso a salvo al pueblo libre al sur del muro. Derrotó a los monstruos malignos que quemaron su hogar de la infancia. Luchó y luchó hasta que, se le quebró la voz. Hasta que escuchó y respondió a la llamada del único dragón vivo. Una reina orgullosa, que había traído fuego y sangre, pero también libertad y dignidad, se sentía vacía a menos que su temible dragón estuviera a su lado. Porque verán, queridos míos. Los dragones merecen estar juntos. Solo un dragón puede comprender de verdad a otro dragón. Así fue con su padre y conmigo, sollozó suavemente. No hay hombre más grande en esta tierra que él, y sé que los ama tanto. Un silencio suave y sereno invadió la celda durante varios instantes antes de que la puerta se abriera de golpe, chocando contra la pared. Daenerys se apoyó instintivamente contra ella. Protegiendo a sus hijos de cualquier vileza que Cersei o la montaña planearan para ella, por mucho que hubiera intentado protegerse de la ira y la frustración de Viserys. Pero allí no era una niña asustada, sino la legítima reina. Fuerte y digna, incluso en la más oscura de las celdas. Pero no era la vileza de Cersei ni la montaña, ni la grata aparición de Jaime Lannister ni la menos grata aparición de Qyburn, sino más bien una nueva figura. No imponente en apariencia, sino con la sublime arrogancia de un guerrero experimentado. Cabello bronceado y salvaje, barba áspera a pesar de su capa de seda y su jubón bien cosido. Muchos guerreros se amasaron su fortuna en el caos de la guerra de los 5 reyes. Que me jodan. Tenía que verlo con mis propios ojos. Daenerys no dijo ni una palabra mientras observaba a aquel hombre. No le resultaba familiar, pero debía de ser alguien en quien Cersei confiaba para poder estar allí abajo y llevar ropa tan elegante. Al percibir su mirada inquisitiva, el hombre hizo una reverencia exagerada. Permítanme presentarme. Ser Bronn de Aguas Negras, héroe de la batalla de la bahía de Aguas Negras. Amado por las doncellas y la pesadilla de los dueños de burdeles de todo Poniente. De repente lo recordó. El hombre que había herido a Drogon con un escorpión en la batalla del Camino Dorado. Le hirvió la sangre. Si vinieras a acostarte conmigo voluntariamente, antes te rompería el cuello. Bronn se rió. Normalmente me gustan las chicas atrevidas, pero las chicas de Chatalla me bastan ahora mismo. Le dedicó una sonrisa irónica, bastante desagradable, cómica, como si estuviera en una farsa. Solo quería ver al dragón enjaulado. En lugar de volar libre, atado con cadenas. Debió ser divertido ver a Euron llevándote ante la reina encadenado. Dany quería entregarle este hombre a Drogon. Su hijo finalmente vengándose por su herida en batalla. Vete, mercenario. No sacarás nada de mí. Con una sonrisa aún burlona, Bronn empezó a buscar bajo su capa. Qué apropiado, ¿verdad? La hija del rey loco por fin recibe lo que su padre merecía por su traición y barbarie. De su capa, el mercenario convertido en futuro lord dejó caer un bulto sobre la cama. Que los 7 sigan doblegando el arco de la justicia, o lo que sea que diga un maldito septón. Señaló el bulto. Arqueando una ceja, Dany miró, sin embargo, lo que Bronn de Aguas Negras le había dado. Una capa, y pantalones de montar. No entiendo, no hables. Parpadeó ante su áspero susurro, sobre todo porque él seguía con sus burlas habituales. Dime, puta dragón. ¿Qué se siente estar en una jaula esperando la muerte? Todo esto era confuso. ¿Qué es esta ropa?, suplicó con la mirada. Cállate.
Bron dio un paso adelante. ¿Hablas con acertijos, eh? No voy a caer en tus encantos. La agarró por los hombros, inclinándose hacia su oído. Vuelvo enseguida. Ponte la ropa, porque nos vamos. Gruñendo, la apartó de un empujón. No caeré en tu maldita brujería. Vete. Con su capa desplegándose, Ser Bron de Aguas Negras se fue. La puerta se cerró de golpe tras él. Procesando lo sucedido, Daenerys se sentó. Tocaba la ropa. Lana sencilla y casera, de un comerciante pobre, pero aún adinerado. Probablemente uno que se vería en el campo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Mis pequeños dragones. Daenerys se frotó el vientre, lleno de sus hijos. Pronto veremos a tu padre. Ya voy, Jon. El fuego crepitaba en la chimenea, extendiendo su calor vital al sol. Pero no fue suficiente para Cersei Lannister. Atrás quedaron sus días en Roca Casterly. Los vientos constantes que azotaban los acantilados no alcanzaban la frialdad de un invierno boreal, pero eran bastante gélidos. Sin embargo, años de confort bajo el calor del arroyo de las Aguas Negras hicieron que la reina de los 7 reinos se desacostumbrara al frío. Así que allí estaba ella, temblando. Con los huesos y los músculos doloridos por el frío. Solo la ira le aliviaba el dolor. ¿Dónde están mis ejércitos, Qyburn? Su rugido sacudió la mesa junto a la que estaba sentada. El mensaje salió hace más de una semana. Aiford está a solo un día de viaje, así que Strickland no tiene excusas. La compañía dorada es tan leal como el oro que les pagamos, su gracia, respondió la mano, disimulando con astucia su sonrisa. Strickland podría desear una mayor parte del botín si ataca de inmediato. Un pensamiento me vino a la mente. Aunque mis pajarillos han estado cantando canciones de descontento entre los banderizos de tu padre. Como Lyle Crackhead está sembrando el descontento entre las filas, con una canción que habla del contacto entre él y la araña. Lord Varys. Aunque no estoy seguro. Cersei apretó los puños y deseó tener a alguien a quien matar. Por los 7 infiernos, siempre hay alguien a quien matar. Ser Aris. Hizo a que Art abandonó su puesto de guardia ante la reina. Sí, su gracia. Notifica a Serylin. Dile que ejecute a los prisioneros capturados durante el asalto de la semana pasada. Los cabecillas de ese disturbio ya han sido ejecutados, su gracia. Matar a ciudadanos hambrientos que solo querían más comida de los almacenes perturbaba a Qyburn, quien había presenciado tales acciones por parte del mismo ser con el que había experimentado, ahora de pie detrás de Cersei. Miró la mesa de la reina, llena de pan y dulces sin comer. Ring. 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 La reina se tensó. El miedo la atravesaba. El dolor la apuñalaba. Las campanas de desembarco del rey anunciaban el atardecer. Campanas que anunciaban su boda con Robert, cada uno de sus hijos muertos. Campanas que sonaban mientras se dirigía desnuda del septo de Baelor a la Fortaleza Roja, mientras los ciudadanos gritaban y la inundaban de insultos y despojos. Campanas que anunciaban cada momento doloroso de su vida, avivándola con rabia. Cersei se puso de pie, con un fuego salvaje rugiendo en sus vibrantes ojos verdes. No, no solo los cabecillas. Todos. Todos. Más de 2000 fueron detenidos por los capas doradas, recluidos en corrales normalmente utilizados para el ganado. Hemos llevado a cabo ejecuciones públicas antes, pero ninguna de esta magnitud, mátenlos a todos. Hablaron a favor de la perra dragón en las mazmorras. Váyanse, Ser Aris. Háganlo. La Guardia Real hizo una reverencia y se marchó. Cersei seguía despotricando. Creen que pueden imponerme a la engendro de dragón. A la hermana de la zorra que me rechazó. A mí. Por follarme a Lyanna Stark. Ambos hombres a los que amé. Morirán todos. Su rostro se contorsionó en una mueca demoníaca, perdida en la rabia. Los quemaré a todos. Los quemaré. Ah. Un dolor repentino le recorrió el abdomen. Cersei, agarrándoselo con ambas manos, casi se cae. La nena, Qyburn, corrió a su lado, la rodeó con sus brazos y la sentó en una silla. Trae más maestres y a todas las parteras que puedas encontrar. Le ordenó a una sirvienta temblorosa. La reina está de parto. La chica salió corriendo tan rápido como pudo. Cersei sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por alguna razón, le dolía más que el dolor punzante del abdomen. Era surrealista. Qyburn y el príncipe debe vivir y... Su voz era ronca, apenas un susurro. No se preocupe, su gracia, dijo Qyburn, dedicándole su sonrisa esquelética. Yo me encargaré de la joven Lannister. Le hizo un gesto a Ser Gregor. Rápido, hay que llevarla a la cama.
Que se joda, cualquiera, su mundo daba vueltas, el dolor empezaba a abrumarla. Cualquiera que, no seamos nosotros, Jaime, ¿dónde está, Jaime? Esas fueron sus últimas palabras antes de quedar inconsciente. Line, te lo dije. Te lo dije, carajo. Lile Crackhead estaba furioso. Peor que furioso. El noble Lord de Crackhead estaba a punto de matar a alguien de tanta rabia. Pero no, tenías que subestimar al bastardo Stark. Esto no cambia nada, comentó Arry Strickland, irritado porque el maldito occidental tenía razón. Los comandantes observaban con sus prismáticos a las fuerzas Targaryen, vestidas de negro, gris, caqui y dorado, reunidas a 3 kilómetros de su campamento. 20.000 hombres, con ganas de luchar. Aún los superamos en número y podemos repeler cualquier ataque por el río si intentamos flanquearnos. Adam Marbrand se lanzó al frente. Señor, dijo un Lile, ignorando deliberadamente al Lord Comandante de las fuerzas terrestres realistas. Permítame liderar a nuestros abandonados hacia la victoria. Strickland le indicó que se marchara. No, aparte de los Inmaculados, sus fuerzas más pesadas siguen al otro lado del río esperándonos. Tus lansquenetes tendrán que defender la orilla sur. Se volvió hacia Tristane Rivers, comandante de la infantería de la Compañía Dorada. Tú liderarás las legiones en la batalla, con los caballeros en el flanco. Los vientos y otros mercenarios estarán en reserva. Los capitanes mercenarios lanzaron gritos de júbilo, mientras los occidentales observaban con ojos ardientes. El ejército estaba claramente dividido al amanecer de la batalla. El ejército Targaryen fue detenido, una larga fila a lo largo de la llanura aluvial. Los ojos se entrecerraron bajo el calor del sol y miraron fijamente a su rey de cabello azabache, inspeccionando las filas. Los observan con el gris de sus ojos, rodeado de un círculo violeta. El caballo trotaba de un lado a otro, resoplando nubes de aliento caliente en el frío aire matutino, y Jon se sintió inquieto. Solo la presencia de Fantasma lo calmaba. A diferencia incluso de un Stark, el corcel no era la montura natural de un rey Targaryen, y como resultado, se irritaba en la silla. Has arruinado los caballos para mí. Soltó una risita, casi imaginando la sonrisa burlona de Daenerys tras su cabalgata en dragón hacia la cascada a las afueras de Invernalia. El corazón le latía con fuerza mientras el viento le azotaba el pelo, y el corazón volvía a latir con fuerza en el cálido vapor de la cueva mientras él y su amada hacían el amor durante horas. Dany, había sido su último momento feliz, antes de que todo ocurriera. Volvió a mirar el oro resplandeciente de los mercenarios, alineándose para la batalla. La rabia ardía en lo más profundo de su ser. Traeré fuego y sangre al mundo entero para abrazarte de nuevo. Hombres del reino. Gritó de arrepentimiento. Su voz se expandió a través de la línea Targaryen. Soy Aegon Targaryen, nacido Jon Nieve del Norte. La mezcla de los primeros hombres y la antigua Valiria, y hoy sirvo de puente entre los confines más remotos del mundo conocido. De Astapor a la isla del oso. De casa austera Lanza del Sol, nos hemos reunido para construir un nuevo mundo. Para derribar el mundo de mierda en el que crecimos. Bajo el estandarte del dragón, construiremos este nuevo mundo. Estamos contigo, dragón lobo. Gritó Lord Claycerwin, muy distinto del joven escéptico que había llegado a la cima de los señores mucho antes. Desenvainando garra larga, apuntado a la Compañía Dorada. Esos hombres, dispuestos a matarlos a todos, no son de este reino. Hombres que luchan por oro, por dinero. Hombres dispuestos a vender su alma y su dignidad para apoyar a Cersei Lannister, la reina loca. La heredera del legado de Aerys Targaryen. Encabritó su caballo sobre sus patas traseras, una imagen majestuosa. Yo, el hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, esposo de la reina Daenerys Targaryen, lucharé junto a ustedes hoy, y juntos, venceremos. El ejército estalló en vítores. Dragonwolf. 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 Sonriendo a sus hombres, Jon trotó de vuelta a las filas, mientras salvajes y norteños gritaban y palmeaban el costado de su caballo. Enloquecidos. Tan exaltados que no parecieron notar cómo Jon galopaba hacia la retaguardia. Señor. Jon giró su caballo, mientras Fantasma lo rodeaba formando una pantalla protectora. Observaba a Laurence Ornuot con ojos penetrantes que brillaban casi violeta. ¿Tengo permiso para atacar? La mirada del rey se desvió, siguiendo los resoplidos de las monturas y las risas de los Dothraki. Los Arak giraban y se palmeaban la espalda, ansiosos por enfrentarse finalmente a un enemigo humano. Sobre todo a uno tan rico como la Compañía Dorada.
Volvió a fijarse en una mancha negra que teñía el cielo bajo, justo por encima de la línea de árboles. Jon molestando. Que venga la caballería primero. Oblígalos a concentrarse en el centro. Haciendo crujir las riendas, espoleó al caballo al galope, con fantasmas saltando a su lado mientras el rey desaparecía en la retaguardia. Un coro de cuernos anunció el comienzo de la batalla. Resonando desde los relucientes cuernos de la Compañía Dorada hasta los cuernos de piel de caballo de los norteños y los dothraki. La escasa capa de nubes que se extendía sobre las llanuras inundadas se había disipado, dejando solo el vibrante azul y los brillantes rayos del sol. Cada ejército, firmemente en sus formaciones, observando. Esperando. Algunos impacientes, otros rezando por una mayor demora, pero todos conscientes de que al final del día el río crepuscular se teñiría de sangre. Que el destino de los 7 reinos ya no estaría en juego. Buena suerte, amigo mío, dijo Marden Taner, agarrando al comandante inmaculado por el brazo. Gusano Gris avanzando, mirando las filas de soldados de infantería con armadura dorada que se alineaban ante ellos. Nos volveremos a ver tras un montón de cadáveres. Taner soltó una carcajada. Ese es el espíritu. Una última palmada en la espalda y el norteño regresó a su puesto de mando en la guardia de la casa Stark. Gusano Gris hizo lo mismo con la falange de los Inmaculados. Con una armadura dorada reluciente, Arry Strickland cabalgaba al frente del núcleo de su fuerza. Los famosos lanceros Fuego Oscuro, soldados que casi habían hecho arrodillarse a la casa Targaryen mucho tiempo atrás. A su costado llevaba la famosa espada de acero Valirio Fuego Oscuro, cuyos rubíes resaltaban las intrincadas cabezas de dragón talladas en la empuñadura. Como era de esperar, cumplió el sueño de Aegor Ríos exterminando a los débiles dragones de la faz de la tierra. Con un gesto de su capa, apuntó Fuego Oscuro al enemigo. Avancen. Tropas de choque, la capitana Tristane Rivers lideró el centro de la línea realista que avanzaba a toda velocidad. Tácticas patentadas contra los invasores dothraki y los desorganizados ejércitos de esclavos del este. Los veloces peltastas, ataviados con armaduras de bronce pulidas por los esclavos del campamento hasta convertirlas en un espejo, escudos de bronce rojizo y una jabalina y una espada bastarda, se pusieron a correr. La línea irregular se dispersó rápidamente, impulsada por oficiales montados, y se dirigió directamente hacia la infantería Targaryen que los enfrentó. Apunten. Los arqueros de ambos bandos prepararon sus flechas. Dispara. Miles de flechas surcaron el aire, con nubes tan densas que en algunos puntos tapaban el sol antes de abalanzarse sobre sus enemigos. Los gritos resuenan por todo el campo de batalla. Golpes y chasquidos de los arcos con punta de acero al impactar escudos y armaduras, acompañados de húmedos golpes de carne al ser perforada. Los mercenarios que corrían caían con chorros de sangre, mientras que los Targaryen inmóviles retrocedían, desmoronándose en montones que los hombres de la retaguardia remendarían rápidamente. Los 1100 arqueros del norte y de Dorne se unieron en la formación para asaltar profundamente las líneas de la Compañía Dorada, mientras que los arqueros ligeros de Balak el Negro solo pudieron alcanzar el frente de las fuerzas Targaryen, donde Lord Ornwood situaba sus fuerzas más pesadas. Los ballesteros, que constituían casi un tercio de sus 1000 arqueros, eran ampliamente superados en número. Superados por los Targaryen comandados por el mismísimo Ser Davos Seaworth. Hacer muescas en. El primer enfrentamiento del día comenzó cerca del río. A la carga. Larence Ornwood y Elric Dayne, al mando de los norteños y dormienses, lanzaron sus lanzas ligeras desde el flanco derecho de la hueste Targaryen. Chocando contra sus homólogos mercenarios, superados en número, en el ala izquierda bajo una lluvia de flechas de los arqueros a caballo de Dothraki. Los gritos de hombres y caballos llenaron el aire mientras los 500 caballeros de la Compañía Dorada comenzaban un verso superados, con el núcleo de veteranos norteños complementado por los sables curvos y los dormienses en rápido movimiento. Con la lanza rota en la armadura de un caballero, Ornwood desenvainó su espada y mantuvo la carga mientras Elric Dayne abría paso a casi una docena de enemigos con sus espadas gemelas. Lideradas por los catafractos de los vientos, el resto de las compañías de caballería de mercenarios abandonaron el flanco derecho de los occidentales, dejando una brecha pronunciada en la formación realista, galopando en ayuda de sus parientes y pagadores, que se encontraban en apuros. Con 5000 hombres, semejante fuerza habría arrollado a los norteños y dormienses con un núcleo de 1500 catafractos acorazados y protegidos por miles de jinetes ligeros, pero la providencia estaba del lado del dragón.
Con un cántico ondulante que resonaba en el aire, cascos retumbando en el suelo con la furia de la maldición de Valiria, los Dothraki siguieron rápidamente a sus aliados ponientes al campo de batalla. Con la pintura de guerra manchando sus rostros y blandiendo sus espadas sedientas de sangre, giraron hacia el norte, atravesando terraplenes fangosos que habrían engullido a los corpulentos caballeros, chocando contra los mercenarios por la retaguardia. Los Hornblowers intentaron gritar órdenes de reorganización, los comandantes intentaron pasar desesperadamente a la defensa, pero la seda de sangre de los Dothraki y el filo de sus espadas, que atravesaban hombres y caballos por igual, acabaron con cualquier estrategia que les quedara. Gritos espeluznantes y relinchos estridentes llenaban el estruendo, muchos Dothraki saltaban de sus caballos para derribar a un catafracto o caballero. Los arqueros a caballo no cesaban su fuego rápido. El carmesí empapaba el suelo polvoriento mientras las maniobras de la caballería se convertían en un matadero. A diferencia de los hombres del norte, de Dorne o de Essos, las órdenes a gritos de los capitanes locales no eran propias de la Compañía Dorada. El control centralizado de los guerreros, notoriamente codiciosos, era imprescindible, y la tarea recaía en la media docena de horneros apostados alrededor del semental gris moteado de Tristane Rivers. Hombres, señalen las jabalinas. Gritaban los heraldos, con los instrumentos en los labios, a lo largo de los 15.000 hombres. La línea se detuvo en seco, los peltastas retiraron las manos y dejaron volar las estrechas flechas de madera y acero. Las furiosas flechas de los Targaryen abatieron a cientos en el momento de debilidad, pero Strickland y Rivers descubrieron que la táctica valía la pena. Y valió la pena la pérdida de innumerables cadáveres. Las jabalinas tenían la fuerza que les faltaba a las flechas, atravesando escudos y armaduras con su mayor peso. La fuerza se multiplicó al desgarrar las formaciones Targaryen. Élite inmaculada, norteños con armadura, orgullosos habitantes de las tierras de las tormentas y ágiles dormienses, sus líneas de vanguardia fueron diezmadas por los guadañadores de jabalina. Gusano Gris se vio salpicado con la sangre de sus camaradas, quienes a su lado caían en montones deshuesados, cuando los cuernos enemigos resonaron hasta él. La Compañía Dorada cargó en una sola oleada contra ellos. Zumbin Bros. Aún disciplinados, los escudos chocaron entre sí y un nido de lanzas se proyectó hacia afuera justo cuando los peltastas impactaron. La sangre se derramó en el primer encuentro de acero. Los mercenarios con armadura dorada chocaron contra las lanzas, espadas largas y cimitarras de las fuerzas Targaryen. Los norteños se mantuvieron firmes, atacando con sus lanzas y espadachines atacando la degenerada melee que pronto se desató. Los ballesteros dormienses se unieron a los arqueros de Davos para estabilizar el sector norte de la lucha, mientras que la enorme extensión de la falange de los Inmaculados resultó ser un objetivo difícil. Uno que Tristane Rivers apuntó con furia, deseoso de destruir a las mejores tropas Targaryen. Introdujo a sus hombres de armas de exiliados ponientes. Las puntas de lanza rozaron sus armaduras de acero y las espadas atravesaron los cueros recalentados de los hoplitas. Los Inmaculados cedieron terreno, lenta pero firmemente, provocando la ira de la infantería de la Compañía Dorada. Los flancos se convirtieron en un pantano mientras dirigían sus esfuerzos a aplastar a los antiguos soldados esclavos de élite. Aquí, Tristane Rivers cometió un grave error de cálculo. Al desplegar todas sus fuerzas de una sola vez, los hombres se cansaron tras el primer estallido de intenso combate. La adrenalina, a raudales, sumió a los mercenarios en un frenesí de fuerza y sed de sangre. Saborearon el botín dorado que les aguardaba al entregarle a Cersei y Lannister las cabezas de sus enemigos. Pero la firmeza de la línea Targaryen, la igual ferocidad de los ponientes y la infatigable inmaculada voluntad de los Inmaculados, hicieron que muchos comenzaran a retroceder un poco para recuperarse. Otros ocuparon su lugar, y así sucesivamente hasta que el enorme estrés físico y mental se intensificó. Hasta el agotamiento. Comprometidos todos a la vez, los 15.000 peltastas sufrieron enormemente a medida que su voluntad de lucha comenzaba a flaquear. Gusano Gris, Clay Ceruin y Arstan Selmy no sufrieron, manteniendo dos líneas de reserva de hombres arrodillados para desalentar un despliegue prematuro. Cuando la primera línea comenzó a retroceder decenas de pasos ante la presión enemiga, las órdenes enviaron la segunda línea al frente. Tropas de refuerzo sumaron su furia contra los agotados mercenarios. A lo largo de más de una milla, en la misma orilla del río, una lluvia tras otra de flechas se lanzaban una contra la otra. Hombres de la cuenca y del río, fuertemente armados, cruzaban a toda velocidad el gran puente que cruzaba el crepúsculo. Caballeros del valle bateaban el lecho rocoso del río, asaltados por los hombres de armas de las tierras del oeste.
Ambos bandos luchaban con fiereza, las espadas de Edmure Tully, Lyle Crackhead, Bronze John Royce, Adam Marbrand y una docena de otros señores saboreando la sangre mientras muchas placas de armadura eran atravesadas por flechas y ballestas, pero los lentos asaltos y la lenta lentitud de la batalla desmentían la orilla como el espectáculo secundario. La batalla se decidiría en las llanuras del sureste. Con una jabalina que se estrellaba contra el suelo a escasos centímetros de él, Gusano Gris apartó una espada y atacó hacia adelante. Empaló al peltasta en el estómago. La punta de acero de su lanza atravesó la placa pectoral de bronce claro. Menvagón. Gritó por encima del choque de las espadas. Lanta de Puragón. El muro de escudos se recompuso con un estruendo retumbante. Los Inmaculados avanzaron 2 pasos en una sola unidad, apuñalando con sus lanzas en una réplica de la táctica de la Pica del Norte. Derramando aún más sangre mientras cientos caían ante el coloso. Los cuernos llenaron el aire, acompañados por una trompeta rugiente que atrajo la mirada de Gusano Gris y la de todas las fuerzas Targaryen en el campo hacia el oeste. Una maldición murmurada bajo el sofocante yelmo de cuero ante la vista. Con sus trompas lanzando un estridente grito de guerra por todo el campo de batalla, allí estaban 85 elefantes de guerra. Todos rugiendo, directos hacia las líneas Targaryen. Imbragon Costumba. Salvo unos pocos señores viajeros y el pueblo libre, con experiencia con mamuts, la visión de los elefantes de guerra causaba conmoción y asombro. Imponentes sobrehombres y córceles, avanzaban a trote lento. Colmillos de un blanco brillante, orejas anchas y patas que resonaban en el suelo con un estruendo atronador. Barritaban a voluntad, gemidos que salían de sus bocas a medida que avanzaban. Envueltos en seda dorada, colmillos bronceados y una isla atada a la espalda, llevaban 4 cornacas fuertemente armados. Un lancero, 2 arqueros y un comandante con ballesta. Los peltastas se apartaban como el agua alrededor de un bote a medida que los elefantes se acercaban. 15 se dispersaron para enfrentarse a los caballeros y los Dothraki, mientras que los 70 restantes se enfrentaron a la infantería. Llegaron primero a los dormienses y luego atacaron al resto en un osario escalonado de sangre y vísceras. Los hombres proferían gritos espeluznantes al ser lanzados al aire, pisoteados por enormes pies. Los cornacas apuñalaban y disparaban flechas, mientras enormes plataformas se hacían inmunes al contraataque. Las poderosas bestias mantuvieron la carga, pues nada podía detener su avance inicial, desgarrando el pie Targaryen, empalando a muchos hombres con sus colmillos revestidos de acero y lanzando a algunos por los aires antes de pulverizarlos. Entrenados por el pueblo libre en cómo manejar una carga de bestias, por algún milagro la línea se mantuvo unida en el ataque inicial. Los Inmaculados se hundieron, dejando que las bestias se lanzaran hacia adelante antes de rodearlos, con lanzas erizadas lanzándose para apuñalarlos. Los dormienses y norteños retrocedieron, con arqueros disparando fusilerías mortales contra los elefantes y cornacas. Los Dothraki maniobraban alrededor de los gigantes torpes y cortaban la piel correosa de sus piernas con arax. La gran carga empezó a tambalearse, pero una rejuvenecida compañía dorada sumó sus espadas y lanzas a la lucha. Apuñalando y cortando. Cortando y apuñalando. Con el respiro adicional que les ofrecía su arma secreta, la línea Targaryen empezó a ceder. Ondulando hacia un colapso general y una masacre. El rugido que resonó por la llanura aluvial era inconfundible. Para quienes lo conocían personalmente, e incluso para quienes no tenían experiencia con el sonido, era uno de esos ruidos distintivos, y pronto la vista confirmó lo que oía. El gran Raegal, que surcaba la llanura con alas gigantes impulsándolo hacia adelante en un planeo ensordecedor, se alzaba como un rayo. Sus escamas verdes se oscurecían contra el tenue sol invernal, con las fauces abiertas en otro rugido penetrante. Encaramado sobre su lomo estaba el mismísimo rey Targaryen. Su cabello negro y su capa roja ondeaban a su alrededor, la rabia y el furor ardían en sus ojos. Toda la lucha se detuvo por un instante, ambas fuerzas quedaron paralizadas por el miedo o el asombro ante lo que vendría después de la vista de su vida. Centrándose en los elefantes, Jon dio la misma orden que su amada había dado en el Camino Dorado. Dracarys. La humedad que flotaba en el cielo del mediodía se evaporó en un instante. El aire alrededor de las fauces de Raegal relucía de calor antes de que el fuego del dragón estallara. Bañó a un elefante y a más de 70 hombres en la nube de humo rojo anaranjado y llamas. Sin dejar nada a su paso, salvo gritos y cenizas. Arry Strickland, con la mandíbula temblorosa por un terror respetuoso, calmó a su montura presa del pánico. Giró la cabeza hacia los hombres que lo rodeaban.
Sacúdenlo. Raegal se desplomó en el suelo, elevando el barro y el polvo al aire. Hombres aplastados bajo sus alas y garras. Cientos de otros y varios elefantes se dispersaron en todas direcciones. Jon, furioso sobre él, gruñó, y el dragón verde clavó sus mandíbulas en una de las bestias rugientes, hundiendo los dientes profundamente en la piel correosa. El elefante emitió un gran chillido que habría hecho añicos el cristal, y luego nada. La sangre goteaba de las mandíbulas de Raegal mientras el saco de carne se desmoronaba. Los arqueros dispararon una ráfaga contra las escamas del dragón, pero las flechas rebotaron tanto en Raegal como en la armadura de placas del rey. Dracarys. Decenas de ellos se inmolaron en la bola de fuego resultante. Raegal se elevó con un aleteo, aplastando a otro elefante, con maouts incluidos, hundiendo sus garras en la carne. Otra llama incineró a 3 más, provocando un rugido suyo y un atronador grito de guerra del ejército Targaryen. Las cuerdas y poleas encajaron en su sitio. «Listo, comandante», gritó el capitán de la batería. Strickland no perdió tiempo. Fuego. Golpe. Los ojos ámbar de Raegal se abrieron de par en par. «Padre. Vete». Desplegó sus enormes alas y se elevó. Pero era demasiado tarde. Grandes rayos se dirigían hacia él, igual que en Rocadragón, cuando su hermano perdió a Danny. Al oír el golpe, Jon sintió que el miedo lo recorría por completo, proveniente de Raegal. Dragón le contaba todo lo que necesitaba saber. Sméagol. Una explosión ensordecedora de un verde blanquecino envolvió a la bestia. Un rugido de dolor y conmoción atravesó el fragor de la batalla a kilómetros de distancia. Otro de los artilugios de Qyburn, desplegado antes de las pruebas de campo, la batalla a lo largo del atardecer era la prueba de campo. Balistas con punta de fuego salvaje, detonando al contacto con la piel sobrecalentada del dragón. Los ojos de Strickland brillaron con sed de sangre. «Disparen todo». Las 5 balistas móviles dispararon sus mortíferas cargas. Los bigotes rugieron al estrellarse contra Raegal, el dragón ululando de dolor mientras la nube verde y blanca del brebaje especial de Aerys Targaryen se volvía contra el mismo linaje al que debía servir. El dragón cayó al suelo, formando un estruendo a solo 30 metros de las balistas. King, sin duda, yacía muerto de espaldas mientras la criatura gemía y se retorcía, aparentemente agonizando. «Carguen los dardos. Acaben con esto». Strickland ansiaba terminar esta batalla. Con la muerte del rey bastardo de los Targaryen, sus fuerzas huirían sin duda. Choque. De la nube de humo surgió la cola del dragón, convirtiendo una balista en astillas de un solo golpe. El humo se evaporó en una lengua de fuego rojo anaranjado que se expandió, inmolando a las otras 4 tripulaciones en cuestión de segundos. Raegal desplegó sus alas, rugiendo de furia por los aires y disipando el humo. Jon apareció sobre su espalda. Ileso. La hoja de acero valirio brillaba al sol. Raegal rugió una vez más antes de lanzarse al cielo. El rey, decidido a terminar la lucha de una vez por todas. Una visión que revitalizó al asediado ejército Targaryen. Un dragón no puede arder. Un dragón los guiaba. El acero valirio ondeaba en el aire, la luz del sol se reflejaba en el guardián del juramento mientras Brienne de Tarth gritaba para que todos la oyeran. «Adelante. Por los dragones. Por los dragones». Entró la última oleada de la tercera línea. Hombres de armas de Tarth y Callous Grey, lanceros martell y los aullantes berserkers del pueblo libre que infundían miedo en los corazones de muchos mercenarios. Todos tenían experiencia con la horda de Dothraki, pero ninguno con los fantasmas del norte del muro. Al norte, el joven y apuesto Ser Harold Tardim había logrado flanquear a la caballería de élite de Crackea para encontrar el hueco donde deberían haber estado los caballeros de la Compañía Dorada. Abandonado para salvar a sus aliados mercenarios, no tenía intención de renunciar a lo que debía ser la providencia divina. Reuniendo a sus 500 caballeros, las trompetas resonaron mientras el estandarte de la paloma ondeaba al viento. Hombres del valle recreaban la gran carga en Invernalia hacia el extremo izquierdo de la línea de la Compañía Dorada. Luchando por su rey, su dios viviente sobre su dragón verde, el pueblo libre irrumpió entre los norteños. Espadas, lanzas, hachas de hueso y dagas de sílex atacaban a los peltastas en una auténtica orgía de sangre y vísceras. Espectros vivientes destrozaban a sus enemigos, colmillos de hielo aullaban como almas en pena al cargar. Thames blandían sus hachas de batalla para abatir a múltiples enemigos con cada golpe. El lobo guardo del rey gruñía al añadir el ataque, saltando sobre los peltastas y despedazándolos con garras y dientes. Uniéndose a los norteños rejuvenecidos en su asalto total contra la debilitada Compañía Dorada.
60 elefantes supervivientes anclaron la línea que se les oponía, pero los restos ardientes que Raegal dejó de sus compañeros y los furiosos golpes de las sarisas de las lanceras salvajes, la infantería dormiense, los inmaculados y los piqueros del norte fueron demasiado para ellos. Con un rugido retumbante, Raegal desató otra llamarada, envolviendo a 2 elefantes y 100 hombres en el infierno absoluto del fuego de dragón, convirtiéndolos en cenizas instantáneas y provocando un grito primigenio que brotó de las trompas de los elefantes antes de que también sucumbieran. Un elefante, cubierto de flechas y con los cornacas muertos, entró en pánico. Salió en estampida hacia la retaguardia. Otro lo oyó y barritó, rompiendo. Y luego otro y otro hasta que todos los elefantes, no muertos ni moribundos, huyeron del campo de batalla a través de sus propias líneas. Los hombres gritaban de pánico, derribados o aplastados por las frenéticas bestias. Los cornacas gritaban e incluso clavaban lanzas en sus monturas en vano, bestias sumidas en un terror instintivo, el arsenal más temido de la Compañía Dorada convirtiéndose ahora en su destrucción. Las armaduras doradas volaron por los aires mientras los elefantes huían sin cuartel, grupos que no se acercaban a los animales, encontrando su armadura como una tumba improvisada tras el paso de Raegal, con escamas brillantes por el fuego residual. Durante mucho tiempo la pesadilla del mundo, respetado pero odiado en todo el mundo por su avaricia y salvajismo desde las rebeliones de Fuego Oscuro, el ejército Targaryen no estaba en posición de dar piedad. Sin cuartel, gritó Brienne, mientras la guardiana del juramento giraba antes de estrellarla contra la placa de armadura de una peltasta. Magagon Nochma. Al unísono, los Inmaculados avanzaron una vez más, con los escudos unidos, aplastando cualquier fuerza que se interpusiera en su camino. Esta noche comemos bien. Una ovación fuerte y entrecortada salió de las gargantas de los guerreros Ten mientras Magnar Sigorn lideraba al pueblo libre y a los norteños contra su enemigo. Al norte, los caballeros victoriosos y los Dothraki se unieron a sus refuerzos del valle para irrumpir en la retaguardia de la Compañía Dorada, masacrando a sus arqueros y a la vanguardia de la infantería que huía. Rocarro decapitó personalmente a Balak el Negro. Elric Dayne, con Dawn cubierto de sangre y tras haber perdido su otra espada, miró a través de su cabello enmarañado para encontrar a un hombre envuelto en oro. Montado y con armadura, pero con placas que brillaban al sol. Arry Strickland. Solo el comandante estaría tan limpio durante una pelea. Espoleó a su caballo al galope y cargó contra el comandante enemigo. Dawn se levantó para abatirlo. Apenas oyó los cascos a tiempo, Strickland desenvainó fuego oscuro para repeler el ataque. Acero contra acero, la fuerza de la antigua Valiria chocando con la de una estrella caída, pero los movimientos de Strickland fueron torpes. Torpes por la falta de uso, por el letargo del alto mando. No tan afilados como los de la espada del amanecer, al parar hacia abajo, Elric forzó una abertura. Girando en sus muñecas, el amanecer saboreó su última y más reciente ofrenda de sangre al cortar. La cabeza de Arya Strickland se desprendió de su cuerpo. Con el casco cayendo al suelo polvoriento, Lyle Crackhead se apartó el cabello ensangrentado de la frente. Observaba cómo el dragón verde volaba en círculo sobre él, sobre toda la fuerza de los occidentales. A diferencia de los mercenarios, entre los cuales habían sufrido más de 15.000 bajas en la masacre que siguió al ataque del dragón y la estampida de elefantes, su fuerza se había retirado del río en orden. Ensangrentados, pero prácticamente intactos. Y tenía intención de mantenerlo así. Manténganlas en alto. Varias banderas blancas ondeaban con la brisa refrescante, ondeando frenéticamente para que el rey, a lomos de su dragón, pudiera verlas. Dioses, que las viera. Muchos pantalones se habían manchado mientras esperaban a que el dragón que volaba en círculo se moviera. Los 7 escucharon sus plegarias. Ululando y batiendo sus inmensas alas, el dragón verde aterrizó con un fuerte estruendo. Rugiendo con la furia de 1000 leones en el aire. Directamente hacia los occidentales, muchos temblando de miedo o incluso desmayados. Lyle ciertamente quería hacerlo, aunque el señor de Crackhead se mantuvo firme con el orgullo de su noble casa. Al saltar al suelo, el rey Targaryen parecía bastante deteriorado. Gran parte de su ropa se quemó, la armadura se sostenía solo por el metal y las correas de cuero hechas jirones. Cubierto de hollín por el ataque de los incendios forestales, pero por lo demás completamente ileso. Un verdadero rey dragón, nadie entre los occidentales podía saber de dónde provenía Aegon el Conquistador renacido. Lyle Crackhead, supongo. Lyle tragó saliva. Sí, y tú, Aegon Targaryen, sexto de su nombre, nacido Jon Nieve de Invernalia, respondió simplemente el rey dragón.
Lyle tardó un momento en conectarlo, lo que lo sorprendió. ¿Entonces Ned Stark le mintió al mundo? Sí. Mirando a Rhaegal, el dragón observando todo atentamente. Creo que todos sabemos lo que tendrá que pasar a continuación. La decisión que debes tomar. Por respeto, no lo diré, pero solo quiero que sepas que los mercenarios supervivientes lo hicieron. Gracias por eso. Suspirando, Lyle se volvió hacia su ejército. Ya oyeron al rey, hombres. Háganlo. Dando ejemplo, el comandante de las fuerzas de las tierras del oeste en el campo de batalla se arrodilló, con la espada ancestral Tusk plantada en el suelo. Un gesto seguido por 10.000 hombres del oeste. Doblaron la rodilla y se comprometieron con la casa Targaryen por primera vez en 25 años. Rhaegal echó la cabeza hacia atrás y gritó tras su jinete. Declarando el fin de la matanza. La casa Targaryen había salido victoriosa de la batalla del río crepuscular. ¿Hay algún herido? Preguntó el senador Dothraki Valyrio Roto, recogiendo a las pobres almas que gemían en varias carretas destartaladas. Detrás había otras carretas repletas de cadáveres. Demasiados llevaban el negro inmaculado a ojos de gusano gris. Aún así, podría haber sido peor. Sí, tenemos varias docenas. Los que pueden caminar ya están buscando ayuda. El resto está allá. Señaló hacia el grupo de inmaculados heridos. Por favor, déjenlos vivir. La anciana Dothraki esbozó una sonrisa desdentada. Haremos todo lo posible, Turgon Nuda. Varios gritones se acercaron para llevar a los heridos a los carros que ella les indicaba. Secándose el sudor y la sangre acumulada del casco, Gusano Gris observó a los heridos. Algunos gritaban a gritos, otros gemían en voz baja, y muchos otros permanecían inquietantemente quietos. Solo la suave respiración revelaba el secreto de que estaban vivos. Tanta muerte, más de la que Gusano Gris podía soportar. Navegar con Missandei y Anaat y descansar. Todo lo que deseo para mí en este momento. De repente, el comandante vio un rostro familiar en la carreta. Marden. Yaciendo quieto e inmóvil sobre la carreta, estaba Marden Tanner. Su corpulenta figura estaba blanca por la pérdida de sangre, con el cuero manchado de sangre seca. Trapos apretaban una herida en las costillas. Gusano Gris se inclinó sobre su amigo con rapidez, estrechándole la mano. Marden, despierta. No duermas mientras estés herido. Abrió los ojos débilmente, su rostro se iluminó perezosamente al reconocerlo. Grey, qué bastardo magnífico. Con la voz ya ronca, una tos seca que le llenaba la barba de un rosa vibrante. Ni un rasguño, qué suerte tienes. Intentó sonreír, pero solo parecía que se desmayaba de cansancio. Me duele respirar. Agarrando la mano del hombre, Gusano Gris le dio un apretón reconfortante. Maestros y sanadores, te curan. Cualquier cosa para animar a su amigo. No, Tanner negó con la cabeza, mirando al Gusano Gris con ojos firmes. Se acerca mi hora, lo presiento, amigo mío. Otra tos. Más sangre saliendo de sus pulmones. Pronto volveré con mi esposa. Morí luchando con la espada en la mano. Intentó levantar la maldita espada que tenía a su lado, pero sus brazos estaban demasiado débiles. Tengo que prometerme algo, Grey. Por favor. Gusano Gris no pudo negar la última petición de su amigo. Sí, dime. Cuida de mis pequeños, Grey. Tú y ese amor tuyo. Por favor, encuentra a mis pequeños y dales un hogar. No tienen a nadie. Las palabras se convertían en arcadas furiosas, casi como si Marden estuviera a punto de desgarrarse los pulmones. Gusano Gris trajo su cantimplora. Dichosamente fría por el viento helado. Vertiendo un chorro en la garganta de Tanner, el moribundo suspirando de felicidad. Mientras tanto, la mente del Inmaculado daba vueltas. ¿Podría realmente cumplir la promesa de este hombre? ¿Tener una verdadera familia con Missandei? Probablemente ella sí, de acuerdo. Lo prometo. Como con el rey Aegon, cuando algo que antes se creía imposible se te presentaba ante ti, no podías negarte. La tensión abandonó a Tanner, y su última preocupación se evaporó. Gracias. Sonrió, mirando al cielo despejado. Me gustaría tener un poco de paz antes de morir. Y entonces sus ojos se cerraron por última vez, su último aliento anunciando el viaje final de Marden Tanner hacia el más allá. Sobre él, con los labios apretados, Gusano Gris se erguía. Con el casco colgando de una mano y la otra apretada contra el pecho.